a Juan 1:17, por favor. ¿Ya lo tienen? Juan 1:17. Quien lo tenga, por favor, léalo. Y el mundo pasa y sus deseos. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok. Vamos a hablar sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es gracia? Regalo no merecido. Es un regalo no merecido. ¿Qué más? Es un favor, es un beneficio que se nos da, ¿sí? Que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia no es porque te lo mereces, ¿va? Sino la gracia es porque simplemente se te da. ¿Qué dice Juan 1:17? Que dice que, si lo vuelven a leer, por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ajá. ¿Qué nos dio la ley? Porque la ley la vemos en la Biblia. ¿Qué nos da la ley? Saber que son pecadores. Saber que es pecado, ¿va? ¿Qué es para Dios pecado? Porque la Biblia lo que habla en la ley les dijo, les doy estos mandamientos, les doy toda esta ley para que ustedes sepan que a mí no me agrada que hagan esto. Si quieres ser mi pueblo santo delante de mí, necesito que no hagas todo esto. ¿Qué hacen los demás pueblos? ¿Sale? Significa que todo eso que Dios dijo que no hiciéramos, lo hacían los demás pueblos. Pero si tú quieres que hoy ser mi pueblo, quiero que no hagas esto. ¿Sale? Eso es lo que te marca la ley y vino a través de Moisés. Pero la misma Biblia dice que pues nadie puede cumplir la ley. ¿Sale? Todos somos humanos, fallamos, entonces vino Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que por gracia soy salvo. Eso te tiene que quedar bien entendido, que ¿qué significa la palabra misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Alguien que se le venga a la mente algo? Una oportunidad más. Misericordia es retener el castigo que mereces. Cuando Dios dice que es un Dios misericordioso, es que Dios retiene el castigo que la humanidad merece, ¿va? Ya vimos que la gracia se otorga una bendición que no merecemos. ¿Qué es justicia? Justicia es la consecuencia que se merece por nuestras acciones, ¿va? Cuando decimos que vamos a la justicia o que vamos hacemos una demanda para que haya justicia, que es buscar una consecuencia que a lo mejor alguien no nos pagó o alguna situación y que se nos haga justicia, ¿sale? Entonces, la justicia es la consecuencia que merecen nuestras acciones, ya sea bueno o ya sea malo, ¿sale? Pero nuestras acciones, todo nuestro día a día merece una consecuencia, ¿va? La justicia o te trae bendición o te trae maldición, pero tenemos que estar bien conscientes de que en nosotros está el pecado. Nosotros ya traemos una naturaleza de pecado,
¿sí? A la mañana preguntaban, ¿sí captas cuál es tu concupiscencia, en qué fallas? Todos fallamos en algo, ¿no? Yo no tengo la misma tentación que quizás mi esposo, quizás mis hijos. Quizás como papás, cuando ya pasas por esas etapas de vida de adolescente, se te hace como, pues, no es, pues a lo mejor está absurdo como papá, ¿no? Pero no es que tu hijo sea el raro. Todos los de esa edad son raros, ¿no? Todos. Todos. Entonces, pero cada quien trae una concupiscencia en algo en lo que tienes esa tentación, en que tienes tú que estar bien consciente en qué fallas, porque en eso vas a pecar y tienes que cuidar cada día, ir siendo más consciente de tu pecado. Pero vamos a Romanos 13:10. ¿Qué dice 13:10? Romanos 13:10. ¿13? Sí, por favor, Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ok. Dios, ¿por qué nos mandó todos sus mandamientos, todas las leyes, todo lo que mandó en el Antiguo Testamento que lo vemos? Por amor. ¿Qué dice ahí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Cuando tú cumples la ley, o el buscar cumplir la ley, el buscar el cumplir lo que dice Dios, cuando tú ves Levítico sobre todo te dice que si te dieron a cuidar algo y se te dañó, se te perdió, tienes que restituirlo. ¿Eso qué es? Es amor, y Dios te está haciendo responsable. Dios marca toda la ley, porque no nada más es los 10 mandamientos, es toda la ley, es para que seas una persona responsable. Pero ¿en qué es eso? El buscar no dañar a tu prójimo. Que si causas un daño porque lo causamos, o que si nuestro animal o nuestro causa algún daño, tenemos que ser responsables. ¿Qué es la ley? ¿Por qué Dios mandó la ley? ¿Por qué Dios mandó los mandamientos? Para algo bueno, por amor a nosotros. Por amor, es amor. El que Dios marcó los mandamientos es amor. El que hoy te resuma la ley, porque te lo resume en dos. La ley eran 2 tablas, ¿se acuerdan? Que eran 2 tablas. Uno era amar a Dios sobre todas las cosas, y la otra, ama a tu prójimo a ti mismo. Esas eran las 2 tablas. Una a Dios, pero también tienes que amar a tu prójimo. ¿Sale? Entonces, todo lo que Dios ha establecido en la Biblia es para hacerte una persona bendecida, ¿sí? El plan de Dios desde la creación fue por amor. El que Dios creó a la humanidad fue por amor. El que lo haya sacado del Edén a Adán por haber pecado, ¿qué fue? Amor. ¿Por qué es amor? Porque quizás, como dijo Dios y habló entre los tres, ¿no? Entre las 3 figuras de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo, no vaya a ser que como vaya a comer del árbol de la vida y se quede así eternamente, en pecado. ¿Por qué Dios lo corrió del Edén? Por amor. Fue amor. ¿Por qué Dios mandó a Jesucristo? ¿Por qué Dios mandó a Jesucristo? Para poder ser salvos por su gracia. La justicia en Dios, si tú ves la Biblia, no es que se contradiga la Biblia. Dios es un Dios justo. ¿Qué merecías? ¿Qué merecías tú? Porque en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos nosotros por nuestro pecado? Muerte. Dios no cambia. Dios no cambia.
en el Antiguo Testamento, cuando tú fallabas o cometías un pecado que merecía muerte, porque no todos los pecados merecen muerte, hay pecados que hay que restituir, hay pecados que hay que pedir perdón, hay pecados que hay que... O sea, no todo es muerte, pero hay pecados de muerte. Dios no ha cambiado. Hay pecados que tú has cometido y que yo he cometido que merece la muerte. El que tú insultes a un padre, a una madre, merece la muerte. Que le robes. Merece la muerte. Y Dios no cambia. Dios no ha cambiado, ¿eh? Es lo mismo. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesucristo? ¿Qué tuvo que hacer Dios, el Padre? Mandar a Jesucristo. Y Jesús vino a ser el sustituto de ti. Y eso es lo que a veces no nos queda claro. A veces la salvación le compartimos a la gente como que nos haga el favor de entregar su vida a Cristo. ¿Qué te conviene? Y le rogamos. La gente debería anhelar ser hijo del Rey. Todas las alabanzas que cantamos hoy, yo les decía, eres hijo, pero no hijo de cualquiera. No eres hijo de ese hombre que te falló, que quizás te violó, quizás abusó de ti, quizás te regañó, quizás te golpeó, te maltrató o no te peló. Hay un estudio psicológico que dicen que es mejor pegar a ignorar. Entonces, si te pegaron, dile Dios gracias porque me pegaron y no me ignoraron. Es peor ignorar. El que eso de que con el que de mi, ¿cómo dicen? Con el látigo de mi desprecio y que te ignora, es causa más daño. No por eso estoy justificando los golpes, ¿eh? No me vayan a malinterpretar. No. ¿A qué me refiero? No sé qué padre te tocó. Cada quien sabe qué padre te tocó y qué padre eres. Pero Dios es un Padre perfecto. Y eso no lo entiendes. A veces no lo entendemos, no le alcanzamos a captar la magnitud, el ser yo hecho hijo de Dios. Tengo el poder de ser hijo del Rey de Reyes. ¿Y cómo vivo? ¿Cómo manifiesto mi vida? ¿Cómo vivo? En derrota, en depresión, en desamparo. Yo te preguntaría, el Dios que hoy representas, el Dios que compartes, el Dios del que hablas, ¿crees que se le antoje a la gente? ¿Crees que se le antoje? A veces diría, híjole, si ese es tu Dios, ay no, mejor me quedo como estoy. Tu Dios no sirve. Tu Dios no te ha sacado de la depresión, tu Dios no te ha ayudado, tu Dios no te ha hecho libre. Tu Dios, ¿qué Dios representas? Y a veces esta gracia, porque hoy vivimos bajo la gracia, gracias a Jesucristo, no le hemos entendido, no le hemos, la verdad, llegado a comprender en nuestra mente humana y finita. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy, por muchas cosas que has hecho, merecías quizás ya no tener una mano, quizás ya no tener un ojo. No sé, pregúntate tú sabes tu vida, ¿no? Dice, la gracia no es impunidad. A veces vivimos creyendo que como estamos bajo la gracia, yo puedo hacer todo lo que se me antoje al fin que Dios me perdona. Al fin que Dios va a llegar, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Dios me va a perdonar. Dios me va a tener paciencia
a que yo goce hoy mi vida, mi juventud, lo que hoy quiero, y Dios me va a perdonar. Sí, Dios es un Dios perdonador y perdona hasta cualquier pecado. El pecado que tú creas que es imperdonable, Dios es capaz de perdonar. Pero también Dios no es un Dios de juego, ¿va? La gracia no es impunidad. No porque estemos bajo este tiempo de gracia, puedo estar viviendo como a mí se me antoja. ¿Sí? El propósito del Padre al mandar a Jesús a morir en esa cruz fue hacerte justo. Sin gracia no hay justicia. Tú a veces nos cuestionamos cuando a veces somos un poquito más fariseos y más religiosos. Si soy justo, pues soy pecador. Por mí mismo no puedo ser justo. Por mí mismo no lo puedo hacer. ¿Quién es el que me justifica? La sangre derramada por Jesucristo. ¿Y te imaginas el ser justificado? El pueblo de Israel una vez al año tenían que el sacerdote entrar y pedir perdón por todos los pecados del pueblo, una vez al año, y ojalá el sacerdote se haya puesto a cuentas con Dios, ojalá el sacerdote, porque pudo haber pedido perdón, pero si había cometido un pecado de muerte, No lavarse las manos o los pies. si cometió un pecado de muerte, ¿qué pasaba? Se morían. Entraba y caía muerto. ¿Te imaginas el pueblo un año sin perdón de pecados? O sea, ¿se imaginan el gran caos de vida? Este año no hubo sacrificio. Este año se cayó el sacerdote muerto. ¿Y quién ofreció holocausto? ¿Quién? Lo veíamos el otro día. El sacerdote derramaba la sangre del cordero. ¿En dónde? En el altar. ¿Y qué había en el altar? Adentro, en el altar, ¿qué había? La ley, las tablas de la ley. Las tablas de la ley, ¿qué hace? Te dice que eres pecador. ¿Qué hace la sangre? Te justifica. Y hoy el sacrificio perfecto que es Jesús, que ya no tenemos que hacer todo eso, ya no tenemos que depender de un hombre que se esfuerce a hacer lo que estaba llamado, que era ser sacerdote, y que hiciera bien las cosas, ¿no? Y que tuviera temor de Dios. Ya no tenemos que depender de nadie. El sacrificio perfecto, ¿quién lo hizo? Fue Jesucristo. Fue Jesucristo, fue el sacrificio perfecto. No necesitas de nadie para que tú, más que de Él, eso sí, de Él, que tus pecados sean limpiados por su sangre, que tus pecados sean cubiertos y puedas tener acceso a la presencia de Dios. Si tú no llegas, si tú tenés que tener ese respeto, el sacerdote, ¿qué pasaba si llegaba al lugar santísimo de una manera incorrecta? Caía muerto. Caía muerto. Tú tienes que tener ese respeto el día de hoy. A veces se nos hace tan fácil orar o ni orar, o orar de una manera incorrecta, y creemos que y le hablamos a Dios sin el respeto que Él es Dios, con esa claridad de que Él es Dios, que me ama, sí, que soy su hijo, sí, pero es por Él. Yo soy lo que soy por Él. Esa parte a veces nos desenfocamos.
tú tienes, yo no quiero que me respondan, pero yo te pregunto, ¿has entrado a la presencia de Dios? ¿Sabes lo que es entrar a su presencia? Porque sí o sí, así te lo digo, su presencia es real. La tienes que sentir, la tienes que vivir, es palpable. No te voy a decir que quizás veas a Dios mismo ahí, porque Dios, como decía, lo veíamos en Éxodo, ¿cómo dice que es Dios? ¿Cómo es su presencia? Como trueno, como bosque, de relámpago, truenos, ¿no? Así es su presencia. Pero Él se manifiesta a tu vida por pura gracia, por puro amor. Yo no sé si sí has vivido eso. Y si no, yo te pediría que realmente reflexiones, porque lo único que te va a sostener firme en esta tierra es poder vivir su presencia, vivir en su presencia. Es lo único. Porque estamos en un mundo que nos consume, un mundo en que las modas que imponen, un mundo en el que dice que lo bueno, que lo malo es bueno y que te contamina. Y a veces se oye bien, o sea, no digo que está mal, a veces a mí me han llegado y hasta me han medio endulzado el oído, la verdad, y más que somos mujeres nos endulzan. Por ejemplo, un día me dijeron, yo quiero que mis hijos decidan por sí mismos si quieren ir o no a escuchar de Dios. Cuando están de la edad como Angelito, como Mateo, ellos no deciden, ¿eh? A veces tenemos que aprender a saber qué sí decide y qué no. Ese es el tiempo que estén aquí a mi lado oyendo de Dios. Yo no les puedo dar esa libertad. Ellos no deciden. Pero a veces se nos olvida y se oye bonito. Yo les doy la libertad, que ellos si quieren venir, vengan, y si no, no, que ellos decidan. Perdón, como padre, tiene que estar mi hijo a mi lado. Si yo voy a la iglesia, va conmigo a la iglesia. A esa edad, así es. Y tengo que enseñarle ¿por qué? Porque eso es lo que le va a dar vida. El que conozca de Dios es lo único que te va a permanecer bien en esta vida, ¿sí? Entonces la gracia es poderte hacer justo a través de Jesucristo, a pesar de tu pecado. Pero tenemos que estar conscientes. Nos quiere, que Dios, cuando estamos viviendo hoy bajo la gracia, nos quiere liberar de que tú sigas en pecado, que sigas pecando. Porque la gracia, el aceptar a Jesucristo, te libera literal de ir al infierno, te da la vida eterna. De eso te libera, el creer en Jesucristo, y te hace justo a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo se convirtió en sustituto, ese chivo expiatorio que era cada año, porque había un chivo en el que salía y se llevaba los pecados de todo el pueblo y los sacaban de la ciudad, del campamento. Jesucristo sustituyó eso, pero ya no cada año. Es todos los días tú puedes ir a su presencia a que te perdone, a decirle: Señor, me pongo a cuentas contigo, y Él pagó el precio que tú tenías que pagar. Esa conciencia es la que a veces la perdemos de vista. Vamos a Romanos 5, del 8 al 14. ¿Qué dice? Romanos 5, del 8 al 14. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Espérame. ¿Por quién soy reconciliado con Dios y puedo tener acceso a su presencia? ¿Puedo vivir una vida en Él? Por Jesucristo. Y a veces lo despreciamos, se nos hace poco. Que me aguante cuando yo quiera. Yo entrego mi vida a Él. Sí me convences. Sí, se oye padre. Sí, se oye bonito y cool. Sí te creo. Pero primero déjame seguir pecando y después lo recibo. ¿No? Síguele, por favor. Miguel. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hasta ahí. ¿Qué dice? Por el pecado de Adán se introdujo la muerte. ¿Por qué? Deserción. ¿Y cómo lo cubrió Dios? ¿Cómo lo tuvo que cubrir Dios? Adán, porque Adán andaba desnudo. Tuvo que haber un sacrificio. Todo pecado trae sacrificio. Todo pecado trae sacrificio. Por todo lo que nosotros hacemos, el pecado, quiero llevarte a esta conciencia, el pecado no te conviene ni económicamente, ni de tiempo, ni de nada. ¿Te imaginas en el pueblo de Israel? Hoy me echo el pleito con mi esposa porque no, la verdad es que deberían de ver, se pasa, es bien inconsciente, ¿no? Y me echo un pleito. Y todo el campamento estaba puesto de algo que veían el tabernáculo, ¿no? Entonces ya cuando salían de la tienda de sus tiendas, ¿no? De sus casas, veían el tarchimpe, ¿qué tenían que llevar? El animal para el sacrificio. El animal para el sacrificio. Ni modo, pues tengo que ir a llevar mi animalito para sacrificar. ¿Sale? Llevo mi animalito, pero no fue el único pecador. Había millones, ¿no? De judíos, millones. Si a otros 100 se les ocurrió pecar antes que yo y ya están ahí formados, pues me tenía que hacer fila. ¿Estás de acuerdo? No era de que llegara y me atendieran. ¿No? Ya pecó, hermano. A ver, tráigame su animalito, ¿no? No. Hacía fila. No te conviene. Ok, ya. ¿Quién es el que tenía que hacer el proceso de ir, limpiar y eras tú? Realmente ese día ocupabas no sé cuánto tiempo, pero ya lo que habías planeado ya no lo podías hacer, ¿eh? O sea, ya te ocupaste 2, 3, 4, 5 horas, no sé, depende la chamba, ¿no? La carga de trabajo de los sacerdotes, pero quiere decir que si tú hayas planeado irte a trabajar, irte al campo, irte a algo, ya se te atrasó. Ya pedí perdón, ya estoy a cuentas con Dios, me regreso. Ahora me peleo con mi vecino porque no me ha pagado y lo insulto, ¿no? Y se lo merece, ¿no? O sea, sí es la verdad. Y sí puedes hacerlo, pero sin insultar, ¿sí me explico? O sea, podemos decirle, oye, no te pases, yo te di la mano, pero tú eres un abusivo. Eso no es pecado, o sea, enfrentas a la gente bien. Pero si ya lo quieres golpear, le dices malas palabras, todo eso ya es pecado. Volviste a pecar, no manches. Vuelve a agarrar otro animalito. Pues si tenías 100 animalitos, pues no te da para ¿cuántos meses? No, y te pedían una tórtola, pero a veces no era la tórtola, sino era un chivo, era un becerro, era una vaca. Depende del pecado. Depende del pecado. Y si no, que la harina Andar y que si cargando no, no sé qué. caballos y vacas. ¿Se imaginan? En un año, no sé, te quedas en bancarrota. Hoy es lo mismo, nada más que no te das cuenta.
¿Crees que es la economía del país? ¿Crees que es ¿crees que es esta pandemia? ¿No? No. Siempre el pecado te va a llevar a estar mal económicamente. Porque los cielos se cierran. Es lo mismo. Nada más que allá lo vemos más claro con el animalito. Entonces el pecado te deja económicamente en quiebra. O sea, no te conviene pecar. Eso es a lo que voy. O sea, si eres sabio o quieres ser sabio, esfuérzate. Porque de todas maneras vas a quedar en bancarrota. Alguien que no sale de una condición y se está esforzando por hacer lo bueno y es hijo de Dios, habría que ver sus antepasados, porque está cargando quizás de sus antepasados, pero es porque ha pecado y ha pecado y han pecado tanto que llegan a la pobreza. Dios te garantiza suplirte, así como el pueblo de Israel, la comida de todos los días es una garantía por ser su hijo. El vestirte es una garantía por ser su hijo. Quizás no vas a vestir de marca y quizás no va a ser caviar y cortes finos, ¿no? Pero de que vas a comer, vas a comer. Quizás como el pueblo de Israel, maná, y ya estoy harto de mis frijoles todos los días, y ya estoy harto de mis tortillas todos los días, pero tienes que comer. Y Dios te va a sustentar bien, sano, fuerte. ¿Sale? Pero el pecado te deja en bancarrota, igual que el pueblo de Israel. Imagínense, llegaba un momento que ay, no, ya es demasiado, ¿no? Pues sí, ya no peques. Ya no peques, no te conviene, si eres sabio, te conviene no pecar. Si eres sabio, al pueblo de Israel le convenía, la verdad, aguantarse y mejor mediar las cosas con la esposa o con el esposo. Porque me quedo en bancarrota. Me quedo sin mi tiempo, ya me quedo en bancarrota porque ya ese día que tenía, yo iba a salir a arar el campo o a sembrar, ya no lo pude hacer porque tuve que ir a ofrecer mi sacrificio, mi animalito. Y ya no pude, ya el día, tu cuota del día, tu salario del día, no lo recibiste. Entonces no conviene. ¿Por qué Dios lo maneja? Porque no te conviene. Dios no ha cambiado. O sea, Dios es inmutable, Él no cambia. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento pasa hoy. Nada más porque hoy ya no es de llevar mi sacrificio y llevar mi animalito y llevar mi tortola y llevar esto, y como ya no lo llevo, pues ya se me hace tan fácil, peco y ni me doy cuenta. Lo que platicábamos el otro día, a veces hay zonas de la República que dicen groserías, pero es la forma de hablar común. Cuando Dios llegue a sus vidas se van a dar cuenta que Dios dice no hables así. Pero todo el pueblo habla así. Bueno, pues es un pecado de un pueblo. Es el pecado de todo el pueblo. ¿Sí? Sí, el Romanos 5:18, ¿qué dice? Romanos 5:18. Dice, se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Por el puro pecado nos trae condenación, tenemos que estar conscientes de eso. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Esto es entregar tu vida a Cristo, trae una relación correcta con Dios. El origen por lo cual Dios creó al hombre, que era tener una relación con el hombre, es lo mismo. Dios quiere hoy igual tener una relación contigo, que puedas entrar a su presencia, que así como Adán, ¿te acuerdan cuando pecó que dice, ay, ojalá no me vea? ¿Crees que no me vea? Aquí, ¿no? Así se escondió de Dios, ¿no? Decía que
que se escondió como si pudiéramos escondernos. Así nosotros igual, estamos en plena explanada y creemos que Dios no nos ve. Dios quiere tener una relación contigo de todos los días, ¿sí? Dios mostró su gran amor al enviar a Cristo. ¿Por qué murió? Para hacerte justo. Tú solo por ti mismo no puedes salvarte. No puedes salvarte. Dios cumple su palabra. Dios es íntegro, por lo cual Dios es justo. Y si habías pecado, mereces morir. ¿Sale? No debemos de olvidar que nuestro pecado, porque Dios ya nos conocía, Dios ya nos había planeado desde la eternidad, mi pecado llevó a Jesucristo a la cruz. Mi pecado, el que yo mintiera, el que yo me enoje, el que yo eche pleito, el que yo diga groserías, el que yo sea rebelde, el que yo sea irreverente, todos esos pecados, no sé, el que yo, lo que sea, llevó a Jesús a esa cruz. Esos clavos que le pusieron fue por mí. Que no se te olvide. Se nos olvida y se nos hace bien fácil vivir la vida como la vida loca, ¿no? Vivir la vida loca. Nuestro pecado fue el que lo hizo morir en esa cruz. ¿Sí? Hebreos 10:26. ¿Qué dice? Hebreos 10. 26. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí? Bueno, ya está ahí. ¿Qué tenemos que estar consciente? Entregaste ya tu vida a Cristo. Hoy lo vimos, las dos naturalezas. Hay una naturaleza vieja que es tu viejo hombre, lo que eras defraudador, eras ratero, eras adúltero, Cuando tú recibes a Cristo es una nueva criatura. ¿Y qué tienes que hacer? Dar el fruto del Espíritu Santo. Sí o sí. No hay forma, No hay de otra. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que dar fruto. Tienes que dar el fruto del Espíritu Santo en sus nuevas manifestaciones, que es amor, gozo, paz. No me puedes decir que no puedes tener amor, porque como fruto lo tienes que dar. No me puedes decir que cómo quiere que esté gozoso si toda mi vida ha sido una tragedia. Sí o sí, tiene que dar un fruto en ti el gozo, a fuerzas. Sí o sí tienes que tener paz a pesar de toda circunstancia. Sí o sí, no hay de otra, si has nacido de nuevo. Si no, así te lo digo. A lo mejor hiciste una oración, pero fue por compromiso, o porque no había de otra, o porque te sentías apenado, todos te estaban viendo. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Sí? Y por pena lo hiciste, pero de dientes para afuera. No vas a dar fruto. Tú no puedes seguir con la vieja naturaleza, siendo lo mismo que eres, anhelando el mundo. Así soy yo, ¿y qué? Eso es el viejo hombre. Eso es el viejo hombre. Si en ti está esa manera de pensar, perdón, no has nacido de nuevo. ¿Qué dice aquí? En Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, o sea, de que me vale, porque Dios me ama, Dios es un Dios amor, es un Dios perdonador, Dios es fiel.
Dios me ama. Si sigo pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué verdad? De su palabra, de que Jesucristo es el Señor y el Salvador y vino a morir, ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados. Por eso tienes que vivir sabiendo que tienes que cuidar tu salvación. Ya no queda nada. Si no te basta el sacrificio de Cristo, si no te es suficiente, que dice, ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si así era antes, el que se rehusaba a obedecer la ley, ¿qué dice aquí? Era ejecutado sin compasión. Cuando un hijo le faltaba el respeto y insultaba al padre, ¿quién es el primero que tenía que aventar la piedra? Porque tenía que morir apedreado. El padre que había sido insultado, Así era la ley. El hijo contumaz lo sacaban y lo apedreaban. Pero el primero que aventaba la piedra era el propio padre. ¿Te imaginas qué terrible? Ahora que estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Hoy se nos hace tan fácil golpear al abuelito viejito, al papá viejito. Se nos hace tan fácil, ¿no? El decirle es un tonto, no sirve, cuando podrá hacer todo, pero es tu padre o es tu madre. Así era la ley. Los sacaban sin, dice aquí que sin ninguna compasión. Si ya, ¿qué dice aquí? Ya no podemos seguir viendo el sacrificio de Jesús como un juego. Tienes que tener esa conciencia, ese valor, darle el valor que es, que le corresponde. ¿Qué valor tiene ese sacrificio? Se nos hace tan poco, tan en poco, que compartimos ese Dios pequeñito, el que pues no me pudo a mí resolver mis problemas, pero a lo mejor a ti sí te ayuda. A veces compartimos de esa manera. Tenemos que saber que por gracia es que soy salvo, por gracia soy perdonado, por gracia es que fui declarado justo, por gracia es que soy bendecido sin merecerlo, por gracia soy libre, por gracia, un favor que no merezco. Un favor que no merezco. Y tenemos que vivir y creer en lo que soy. Soy alguien salvo, alguien perdonado, alguien justo, alguien bendecido y alguien libre. Si tú no estás en esta situación de sentirte libre, bendecido, justo, perdonado y salvo, hermano, quizás no has nacido de nuevo. Porque Dios a fuerzas te tiene que empezar a bendecir tu vida. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, Dios de que hace y cambia las cosas a tu favor, las tiene que hacer. Y si pasas por alguna mala circunstancia y no es por pecado, es porque Dios te quiere enseñar y llevar a otro nivel. No hay de otra. Pero todo es para bendecirte tu vida. Es para hacer que tú seas bendecido. Para que tú veas que a pesar del problema que tienes, tú puedes ser feliz. Hay un versículo que dice así bien claro, que por la felicidad, con esta nueva versión de traducción viviente, dice que la felicidad que Él me da, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, yo puedo estar en paz y feliz. ¿Sí? Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Sí, nomás den una entrada de
Ay.